El día de mi baby shower descubrí que mi suegra llevaba meses intentando destruir mi matrimonio, y lo peor es que casi logra convencer a mi esposo de que mi bebé no era suyo. Hasta hoy todavía recuerdo la sonrisa que tenía mientras acomodaba los regalos sobre la mesa. Como si nada. Como si no hubiera pasado semanas manipulando absolutamente todo a mi alrededor. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años y hace un año pensaba que tenía una vida bastante normal. Estaba embarazada de 7 meses, llevaba 4 años casada con Daniel y acabábamos de mudarnos a una casa pequeña en las afueras porque queríamos criar tranquilos a nuestra hija. O al menos eso creía yo. Porque mirando atrás, las cosas empezaron a sentirse raras mucho antes del baby shower. Solo que en ese momento no entendía por qué. Mi suegra, Patricia, siempre había sido controladora. No del tipo que grita o insulta directamente. Peor. Era de esas personas que parecen amables frente a todos, pero saben exactamente qué decir para hacerte sentir incómoda sin que nadie más lo note. Comentarios pequeños. Qué valiente usar ese vestido embarazada. Ojalá el bebé saque los ojos de Daniel. Yo jamás dejaba sola la comida tanto tiempo cuando estaba casada. Ese tipo de cosas. Daniel decía que exageraba. Así es mi mamá. No lo hace con mala intención. Esa frase empezó a enfermarme. Porque si había intención. Yo podía sentirlo. Especialmente desde que anunciamos el embarazo. Patricia se volvió extrañamente intensa. Quería decidir el nombre del bebé, acompañarme a todas las consultas médicas y hasta insistía en decorar la habitación sin preguntarnos. Pero hubo algo específico que me dejó intranquila. Una noche encontré a Patricia dentro de nuestra habitación matrimonial. Sola. Quieta. Mirando uno de mis cajones abiertos. Cuando me vio entrar, sonrió. Solo buscaba las sábanas de invitados. El problema era que las sábanas estaban en otro piso de la casa. Y cuando salió, noté algo raro. Mi caja de documentos estaba mal cerrada. No dije nada. Pero empecé a sentir una especie de ansiedad constante cada vez que ella venía. Y venía muchísimo. A veces sin avisar. A veces cuando Daniel ni siquiera estaba. Lo peor comenzó 2 semanas después. A las 11 de la noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Daniel sabe toda la verdad sobre ese bebé? Sentí el corazón congelarse. Pensé que era una broma. No respondí. Pero 5 minutos después llegó otro. Algunas fechas no coinciden. Y luego una foto. Era una captura vieja de mis redes sociales saliendo a cenar con un compañero de trabajo meses antes de quedar embarazada. Recuerdo que me quedé paralizada mirando la pantalla. Porque era absurdo. Nunca engañé a Daniel. Jamás. Pero lo extraño no era el mensaje. Lo extraño era que la persona conocía detalles privados. Fechas. Lugares. Fotos eliminadas. Al día siguiente intenté olvidarlo. Hasta que Daniel llegó raro del trabajo. Distante. Silencioso. No quiso abrazarme. No quiso siquiera mirarme mucho tiempo. Y entonces preguntó algo que todavía me duele recordar. ¿Hay algo que quieras contarme? Sentí un vacío horrible en el estómago. Le pregunté de qué hablaba. Entonces sacó su celular. Había recibido los mismos mensajes. Pero no solo eso. También fotos editadas. Conversaciones falsas. Supuestos chats míos coqueteando con otro hombre. Y aunque claramente parecían manipulados, había algo aterrador. Usaban mi forma de escribir. Mis emojis. Mis expresiones. Daniel intentó actuar racionalmente, pero la duda ya estaba sembrada. Y Patricia apareció exactamente en el momento perfecto. Como siempre. Ay, hijo, no quiero meterme, pero hoy en día una nunca termina de conocer a las personas. Lo dijo mirándome directo a los ojos. Sonriendo apenas. Esa noche discutimos por primera vez desde que nos casamos. Y fue horrible. Porque no estábamos peleando por pruebas reales. Estábamos peleando por inseguridad. Por miedo. Por veneno. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que Daniel parecía tranquilizarse, aparecía algo nuevo. Otro mensaje. Otra insinuación. Otra coincidencia. Un día desapareció una ecografía de la cocina. Otro día encontré mi laptop abierta. Después alguien envió flores anónimas a la casa con una nota que decía: perdón por todo. Ojalá él nunca descubra lo nuestro. Daniel explotó. ¿Quién te manda flores? Yo estaba llorando. Gritando. Intentando explicarle que no sabía nada. Pero algo empezó a hacerme ruido.
Porque Patricia siempre aparecía justo después de cada problema. Siempre. Como si supiera exactamente cuándo ocurrirían las cosas. Y entonces pasó algo que cambió todo. Una tarde fui a casa de Patricia porque había olvidado mi bolso allí después de un almuerzo familiar. Ella no estaba. Tenía llave porque Daniel insistía en que éramos familia. Entré rápido. Subí al cuarto de invitados. Y escuché un sonido. Una notificación. Venía del despacho de Patricia. No sé por qué entré. Tal vez intuición. Tal vez desesperación. Pero cuando vi la pantalla de su computadora abierta, sentí que literalmente me quedaba sin aire. Había carpetas llenas de fotos mías. Capturas. Conversaciones. Imágenes editadas. Y una carpeta llamada Pruebas ADN. Me temblaban las manos. Abrí archivos. Había documentos falsificados. Correos creados desde cuentas parecidas a las mías. Incluso encontré un borrador de mensaje que decía: Daniel merece saber la verdad antes de criar un hijo ajeno. Recuerdo que tuve ganas de vomitar. Porque en ese instante entendí algo mucho peor. Todo había sido planeado. Durante meses. Y entonces escuché la puerta principal abrirse. Patricia había llegado. Cerré la laptop rápido y salí del despacho fingiendo normalidad. Ella me observó fijo. Muy fijo. Como si sospechara algo. Pero sonrió. ¿Encontraste tu bolso? Nunca había sentido tanto miedo de una sonrisa. Esa noche no dormí. Necesitaba pruebas reales. Porque sabía perfectamente cómo iba a reaccionar Daniel si simplemente acusaba a su madre. No me iba a creer. O peor. Iba a pensar que estaba intentando separarlo de ella. Así que empecé a observar. A guardar cosas. A tomar fotos. Y mientras más investigaba, más perturbador se volvía todo. Descubrí que Patricia tenía acceso al antiguo iPad de Daniel, el mismo que seguía conectado a varias de nuestras cuentas. Desde ahí podía leer mensajes sincronizados. Correos. Fotos. Calendarios. Toda nuestra vida. También descubrí algo todavía más enfermo. Ella había estado entrando a nuestra casa cuando no estábamos. Usaba una copia de emergencia de la llave que Daniel le había dado años antes. Y entonces entendí cómo desaparecían cosas. Cómo movían documentos. Cómo aparecían objetos raros. La peor parte fue revisar cámaras viejas de seguridad que nunca usábamos. Instalamos una pequeña cámara meses atrás para vigilar paquetes porque algunos vecinos robaban correspondencia. Casi nunca revisábamos grabaciones. Hasta esa noche. Vi a Patricia entrar sola a nuestra casa un martes a las 3 de la tarde. Daniel estaba trabajando. Yo estaba en una consulta médica. Ella subió directamente a nuestra habitación. Y salió 40 minutos después con algo en la mano. Mi caja de documentos. Sentí escalofríos reales. Pero todavía faltaba descubrir por qué. ¿Por qué hacer todo eso? ¿Por qué destruirnos? La respuesta llegó unos días después. Y honestamente, fue peor de lo que imaginaba. Escuché accidentalmente una conversación telefónica suya. Había ido a dejarle unos papeles porque quería actuar normal mientras reunía pruebas. Patricia estaba en la cocina. No sabía que yo había entrado. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Cuando él descubra que ella no sirve, va a volver a casa conmigo. Ese bebé solo arruinó todo. Me quedé congelada. Ella continuó. Antes éramos nosotros dos para todo. Ahora ni me llama. Sentí un nudo horrible en la garganta. No era solo odio. Era obsesión. Patricia no soportaba haber perdido control sobre su hijo. Y yo era el obstáculo. El embarazo solo empeoró esa obsesión porque significaba que Daniel tendría otra familia antes que ella. Ese día decidí que no iba a seguir callada. Pero tampoco quería explotar sin pensar. Quería que Daniel viera la verdad completa. Sin manipulación. Sin drama. Y el momento perfecto apareció solo. El baby shower. Patricia insistió en organizarlo entero. Decoraciones. Invitados. Comida. Todo. Parecía feliz. Demasiado feliz. Y algo en su actitud me decía que planeaba hacer algo grande ahí. No sabía qué. Hasta que lo descubrí una noche antes. Daniel recibió un correo anónimo con un supuesto resultado de ADN. El archivo decía que había 0% de compatibilidad. Era falso. Obviamente falso.
Pero estaba diseñado para destruirnos delante de todos. Daniel estaba destruido emocionalmente. Nunca lo había visto así. Y aún así, algo finalmente hizo clic en él. Tal vez porque me vio demasiado cansada para seguir mintiendo. Tal vez porque las historias empezaban a no tener sentido. O tal vez porque, en el fondo, sabía quién era realmente su madre. Le mostré todo. Las grabaciones. Las fotos. Las capturas. Los archivos. Y recuerdo perfectamente su cara mientras veía a Patricia entrar a nuestra casa escondida. Se quedó blanco. No habló durante minutos. Solo repetía. No, no, no puede ser. Pero sí era. Y aún así decidimos esperar. Porque Patricia todavía no sabía que la habíamos descubierto. Y honestamente, Daniel quería escuchar hasta donde era capaz de llegar. El día del baby shower la casa estaba llena. Globos rosas. Música. Familiares. Vecinos. Todos felices. Y Patricia actuando como la abuela perfecta. Abrazaba gente. Sonreía. Hasta lloró dando un discurso falso sobre la importancia de la familia. Yo la observaba desde el sofá. Esperando. Y entonces ocurrió. Patricia golpeó una copa con una cuchara. Antes de abrir regalos, creo que hay algo que Daniel merece saber. Silencio total. Ella sacó unos papeles impresos. Las supuestas pruebas de ADN. Escuché personas murmurar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero Daniel se levantó antes de que ella terminara. Y dijo algo que nadie esperaba. Sí. Todos merecen saber la verdad. Patricia sonrió. Pensó que había ganado. Hasta que Daniel conectó su laptop al televisor del salón. Y reprodujo el video. La grabación de Patricia entrando a nuestra casa. Luego otra. Y otra más. Después aparecieron capturas de los archivos falsos. Los correos manipulados. Los mensajes. Y finalmente, el audio. La voz de Patricia diciendo. Cuando él descubra que ella no sirve, va a volver conmigo. Nunca vi a una persona desmoronarse tan rápido. La sonrisa desapareció de su cara. Intentó negarlo. Gritó. Lloró. Dijo que yo había manipulado todo. Pero ya nadie le creía. Porque incluso había registros de las cuentas desde donde enviaba los mensajes. Y lo peor llegó cuando una tía preguntó. ¿Tú falsificaste pruebas de ADN de tu propio nieto? La expresión de Patricia cambió completamente. Como si recién ahí entendiera lo lejos que había llegado. Daniel estaba temblando. Pero no de duda. De rabia. Le pidió que se fuera. Ella intentó acercarse. Él retrocedió. Y esa imagen todavía sigue grabada en mi cabeza. Una mujer que pasó años controlándolo, viendo por primera vez que ya no tenía poder sobre él. Patricia salió de la casa mientras toda la familia permanecía en silencio absoluto. Nadie la defendió. Nadie. Después de eso, varias personas dejaron de hablarle. Algunas descubrieron además otras manipulaciones viejas dentro de la familia. Mentiras. Chismes. Problemas que ella misma había provocado durante años. Todo empezó a salir. Como si finalmente se hubiera roto algo. Mi hija nació 2 meses después. Sana. Perfecta. Y Daniel cambió muchísimo desde entonces. Comenzó terapia. Entendió cosas que nunca había querido ver sobre su relación con su madre. Y aunque reconstruir nuestra confianza tomó tiempo, lo logramos. A veces la gente cree que el karma llega gritando. Pero no siempre. A veces llega en silencio. En el instante exacto donde la máscara de alguien cae frente a todos. Y créanme, no existe nada más aterrador para una persona manipuladora que quedarse sin nadie a quien controlar.